3:53. El doctor Fulgencio Severino, presidente del Movimiento Patria para Todos, político, pero como médico es un experto en los asuntos de seguridad social y siempre se ha preocupado y ha manejado mucha información con relación a este caso. Y quisiéramos comenzar por ahí. Hay un problema con los otorrinos, el seguro social, pero también todavía estamos luchando con el primer nivel de atención primaria. Hubo un planteamiento de derivar recursos para el seguro social de los fondos de la ARL. En fin, hay muchas dificultades, doctor. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Y cómo están ustedes? Severino. Bien, si supiera, bien. Severino, cuando se puso en marcha el sistema dominicano de seguridad social, la sociedad dominicana en alguna forma tuvo la idea de que estaba frente a una gran conquista, frente a una gran reivindicación social. Y los diferentes elementos que surgieron como resultado de ese esquema parecía que podían cumplir una importante misión en beneficio de la salud y sobre todo de la mejoría social de los dominicanos. Han pasado ya prácticamente 14 años desde que se puso en marcha el sistema de seguridad social, y cuando uno evalúa lo que ha pasado, tiene la impresión de que hemos fracasado de manera rotunda. ¿Es que la ley es muy mala o que ha sido aplicada incorrectamente? Bueno, si ustedes analizan otras leyes parecidas a la nuestra, como la colombiana, en los primeros 10 años hicieron como 7 reformas. Es decir, estas leyes privadas, su aplicación tiene muchas dificultades. Yo creo que, tal como usted señala, la principal ventaja que tuvo esta ley que creó conciencia de seguridad social, que antes no existía. Sí. Aquí lo que había era el régimen de seguro social para trabajadores que tenían salario mínimo, y de pronto se plantea una estrategia de seguridad social universal, donde naturalmente ninguno de los objetivos planteados se han logrado conseguir por diferentes razones. Primero, el Estado social en la República Dominicana no existe, y en la ley se contempla. Ni el de derecho tampoco. Ajá, entonces en la ley se van juntos, el Estado social y de derechos fundamentales. Entonces, en la ley, el componente de Estado social juega un papel muy determinante, porque una parte de los fondos para poder universalizar la ley tienen que venir del Estado dominicano. Y esto indiscutiblemente no se ha logrado, porque ustedes saben que hay 3 regímenes en proporciones más o menos parecidas, iguales, y hay 2 regímenes que estaríamos hablando del 70% de la población que son totalmente dependientes o parcialmente dependientes del Estado. Entonces, aquí lo que ha faltado fundamentalmente es, número uno, que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a lo que son las prestaciones fundamentales del sistema, que son salud por un lado y pensiones por el otro. Es decir, que cumpla la ley en ese aspecto. Que cumpla la ley en ese aspecto. Ustedes saben que aquí se da mucho. Por ejemplo, yo vivía recientemente un caso, iba a coger mi vacaciones en el hospital y me dijeron que me están aplicando la ley de administración pública, que ustedes saben que a los médicos y a los empleados públicos por año de servicio nos daban 15 días, cada 5 años nos aumentaban 15 días más, y de pronto me dicen que ya nada más hasta 30. ¿Sí? Y yo le digo a la encargada de recursos humanos, pero también dice que me indece mi sueldo. Es decir, ¿cómo me aplican la ley? Bueno, solamente para es que se aplica parcialmente, sí, en todo el sentido de la palabra, pero recientemente hubo una información, le confieso que no leí del todo y no sé si ya es un hecho, pero al menos sí la información de que recursos de la ARL, recursos que se supone eran una especie de no de que sobraban, pero como una ganancia, un dinerito que había por ahí, se iba a transferir, ni siquiera a nivel de préstamo, sino a transferir para mejorar las condiciones de varios hospitales, básicamente hospitales del Seguro Social, hospitales que de hecho se supone en un tiempo no lejano van a pasar a salud pública, se supone, porque el IDSS, yo digo que por fortuna está desapareciendo. Ahora, ¿qué le parece a usted esa decisión al menos, o esa propuesta de hacer esa transferencia de recursos? La ARL es la que se encarga de la seguridad de los trabajadores de esos accidentes laborales, y que al parecer pues aquí no hay muchos accidentes, que sobró el dinero. Miren, al día de hoy
no conocemos a profundidad el tema de cómo es la resolución. Ustedes recuerdan que nosotros hace 4 años, nos opusimos a una distribución que se iban a hacer de 10.000 millones. En ese tiempo yo representaba al Colegio Médico en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y entre empresario, gobierno y sector laboral se querían repartir 10.000 millones. Naturalmente el gobierno se llevó 2.000 en ese entonces y se quedó con ellos. Pero algunos elementos que se conocen así, por ejemplo, a la que yo he tenido acceso a la información, establecen que la mayoría de los recursos están distribuidos para mejorar las pensiones de ARL. O sea, hay pensiones que son de miseria, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 1.000 pesos. Y es injusto que habiendo recursos no se disponga una mejoría en las pensiones del que ha sido afectado por un accidente laboral, que ustedes saben que estas pensiones están muy relacionadas con el tema de la ilusión, es decir, a medida que los empresarios pagan menos que lo que deben pagar, entonces así mismo la pensión es muy inferior, inclusive al salario mínimo, y lamentablemente en la ley no se estableció que la pensión mínima debería ser el salario mínimo, sino que hay pensiones que caen en la ridiculez desde el punto de vista de una prestación social. Entonces, también se habló de comprar algunos equipos médicos. Hay otro elemento que salen en la Junta, en la supuesto consenso, que es disponer de 1.000 millones para mejorar el acceso a servicios de salud de los hospitales del IDCS. Pienso que alrededor de eso, yo particularmente estoy plenamente de acuerdo, porque decir que tú llevas a un paciente que tiene un accidente laboral a un hospital del IDCS y no se le puede hacer una tomografía o una resonancia es como una cosa ilógica. Y lamentablemente, los hospitales del IDCS al día de hoy todavía siguen siendo una red vertical de todo lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad social. ¿Está de acuerdo en que el IDCS, los hospitales, me refiero, sí, yo estoy de acuerdo. a salud pública? Claro, yo estoy plenamente identificado con eso, porque tiene que tener quien lo supla. Porque yo estoy feliz porque el IDCS está desapareciendo. Porque tiene que tener quien lo supla. O sea, tú no puedes tener un hospital y sin saber, porque se quedaba como reintegrada del IDCS, pero ahora no tiene quien le supla, porque la ARS apenas recibe 55 millones de pesos mensual. Porque tiene pocos afiliados. Y entonces tampoco hay ARL, donde va una parte importante a los hospitales del IDCS que tiene un accidente laboral, tampoco puede disponer de recursos para garantizar una buena atención. Los recursos están unidos, vinculados a la cantidad de afiliados. Por eso digo, entonces, pero que ARL, como parte del Seguro Social, podía decir: yo voy a disponer de que mis afiliados, cuando van al IDCS, reciban una atención mínimamente de calidad. Y entonces yo creo que alrededor de eso lo mejor que puede pasar es, para que los recursos de ARL vayan directamente a mejorar las prestaciones de los afiliados al sistema en términos económicos, es que los hospitales de Seguro Social pasen a la red pública. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué tanto problema con eso? Bueno, ustedes saben que la reforma, por lo menos la reforma que los organismos internacionales habían impuesto en la República Dominicana, el elemento básico es la descentralización. Y de una u otra manera, en el gobierno y en todos los análisis que se había hecho, era que se necesitaba una ley que garantizara, porque el Seguro Social tiene unos 18 hospitales en todo el país, o sea, tiene hospitales en múltiples provincias. ¿Cómo se integrarían estos hospitales en el marco de la red actual si en el propio ministerio se estaba estableciendo una descentralización, pero sin autonomía? Ustedes ven ahora que recientemente se aprobó el Servicio Nacional de Salud, que lo que hace es que divide el Ministerio de Salud Pública en 9 ministerios pequeños, que son la denominada regionalización, y ya usted va a tener un Ministerio de Salud Pública para la región 4, con independencia, con recursos propios que van del presupuesto a estas regiones, y en ese nivel se integrarán los hospitales del Seguro Social. Algunos, ustedes saben que habrá que ver como mucho, por ejemplo, hay hospitales que tienen una baja presencia de pacientes. Se asume que con esta condición actual que tenemos de la regionalización y el paso a la red pública, pues muchos de estos hospitales van a ser fortalecidos. O sea que yo pienso que por donde se anda en estos momentos va a garantizar que estos hospitales del IDCS, bueno, teóricamente, porque los propios hospitales del Ministerio de Salud Pública, yo estaba hoy en San Pedro de Macorís y ahí está planteado prácticamente una paralización en todos los servicios de la región por las condiciones en las que están los hospitales públicos al día de hoy. O sea,
fuera de la remodelación. Serían 5.000 la transferencia, 5.000 millones. 5.000 millones, pero de acuerdo a lo que las informaciones que tengo, porque digo hay que esperar la resolución para uno poder saber cuál es la magnitud, es que 1.000 están orientados a compra de equipo y los otros 4.000 están orientados a mejorar las pensiones de los afiliados a RL. El tono con el que usted dijo regionalización parecería como que no le gusta. Eso no es bueno, descentralizar. Bueno, como le digo, eso siempre las descentralizaciones tienen su impacto negativo. ¿Por qué? Porque el dinero regularmente se distribuye por habitante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la descentralización? En países pequeños, como el nuestro. República Dominicana es una región de España. O sea, una región como la región andaluz de España es República Dominicana. Entonces, cuando un país pequeño se descentraliza, lo que va a pasar es que la región 4 tiene 400.000 habitantes. Ese es el sur. Entonces, cuando usted distribuye los recursos en cápita, esa región 4 no va a tener ni siquiera cómo mejorar un hospital. Y no es peor que la región 4, que el sur profundo dependa de venir al ministerio y la capacidad y la relación política que pueda tener con el ministro, con el presidente, para que puedan tocarle algunos pesos. Bueno, yo creo, Cristian, que es un poco como lo que hemos sabido de los ayuntamientos. Los ayuntamientos pequeños no tienen recursos para nada. Ni formación tampoco para meter nada. Entonces pienso que hay que ver, o sea, yo no digo que, casi a mí nunca me gusta decir que la descentralización puede ser mala o buena porque tenemos ayuntamientos donde quiera. Ahora, lo que sí hemos sabido, que descentralizar demasiado, o sea, a regiones muy pequeñas, traen consecuencias negativas porque los recursos que le van a llegar a esas regiones no son suficientes ni siquiera para administrar un hospital. Porque ese no es contrario al espíritu de la seguridad social, que si yo gano mucho, poco, regular, cotizo igual. Ahora, y yo sé que tenemos casi que acabar la entrevista, usted tiene compromisos, pero doctor, ¿qué es lo que va a pasar con los otorrinolaringólogos? No están tomando las ARS, CISARRIL ahora dictaminó que hay que devolverle al paciente lo que haya invertido, pero resulta que tú inviertes 1.000 pesos y te devuelven 200 porque eso es lo que está contemplado en el plan o en el contrato de que se negoció. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Nos vamos a quedar sin estos especialistas fuera? Bueno, que la población se ha quedado sin especialistas, ya, porque cuando el 75% del costo de una consulta lo paga la persona de su bolsillo, hace rato que eso desapareció. Es que ustedes los médicos nunca quisieron los 100 pesos de diferencia, doctor. Nunca los quisieron. ¿Alguna vez alguien ha pagado 100 pesos de diferencia? Nunca se pagaron. Ustedes se imaginan de que yo le decía a una periodista que me preguntaba hace un rato, fíjese, la media de un médico ver en una tanda son 10 pacientes. Bueno, bien, 1.000 pesos por tarde, está bien. Si usted ve 10 pacientes, 6 o 7 tiene que dedicarse a pagar al consultorio. Le quedarían 1.000 pesos por tarde. 1.000 pesos por tarde. Son 20.000. Sin embargo, son 3.000 por consulta, 10 son 30.000 pesos. Sí, pero que, por ejemplo... Bueno. Bueno. Diario. Sí. No, imposible, pero ¿cómo? Si son 10 a 3.000 de consulta. No, eso no lo cobra nadie. ¿Que no? ¿Que no? No, yo me refiero en el marco de la seguridad social. En el marco. No, porque mire, doctor, ese es el promedio que ustedes cobran y eso es mucho. 5. El paciente privado no existe. Eso es mucho. Eso es inexistente. Inexistente. El privado sí, es el paciente que paga de manera directa la totalidad. Doctor, pero si yo a usted o a cualquier médico. No, pero lo digo yo. Doctor, aquí hay clínicas que sí, porque pero ¿cuántas clínicas son? Esas son doctor, 2 o 3 pero mire qué pasa. Mire qué pasa. Yo voy a consultar, yo le paso mi carnet de la seguridad social y usted me lo acepta, y usted me acepta mi carnet. Y además del carnet, de que yo se lo paso, 1.000 no. Yo tengo uno de mis médicos que yo lo adoro, pero él me cobra 2.000. Entonces, yo como paciente voy cargando demasiado pesado. O sea, las deficiencias del sistema, los galenos me la cargan a mí y no debiera ser a mí. Pero es lo que le digo, o sea, hoy los otorrinos han escogido el camino de la huelga y lo que la gente está pagando es todo. ¿Usted lo apoya? Sí, claro. Severino, una nota la clase no se suicida. No, por eso, sino que hay que buscar una alternativa
hay que buscar una alternativa que mejore la tarifa para que bajen los ¿Y copagos. cuál sería esa opción? ¿Qué institución del sistema tiene como que encabezar esa lucha o esa regulación? La CISARRIL tiene un comité que es el Comité de Honorarios Profesionales, que lo único que tiene que hacer es convocarlo. Okay. Es decir, existe en la ley. Lo que pasa es que la CISARRIL se ha convertido en un instrumento aliado permanentemente de la ARS. Los alerguistas cobran 3.000. 3.000 y 4.000 pesos. 3.000 y los nefrólogos 4.000 pesos. Pero es que como ustedes saben, aquí yo, por ejemplo, cuando hablaba Chávez, yo le decía, y a nivel, el problema es que aquí ya no hay sistema de seguridad social en salud. Ya la gente está pagando todo. Primero ya no hay, eso no es muy absoluto. No, eso es total, por si usted dice que no tiene cobertura en medicamentos. Ajá. Una gran cantidad de procedimientos, los más modernos, no son cubiertos. Uh-huh. El pago de diferencia es excesivamente elevado. Entonces usted dice que al día de hoy aquí no hay seguridad social en salud. ¿Qué hacemos? Modificar la ley. Doctor, pero usted dijo que no hay seguridad social en salud. Usted también dice que no hay paciente privado. ¿Y entonces qué es lo que? Bueno, lo que hay es una justificación de una persona que tiene un carnet, que cree que el carnet le cubre algo, va al médico y entonces resulta que tiene que pagar la 2/3 parte de lo que le cuesta la consulta del médico, la paga el ¿Qué se debe modificar, doctor? Aníbal, permíteme una pregunta de cierre. Casi cierre porque hace rato que tú anunciaste que estábamos terminando. Es cierto, sí, estamos terminando. La asignación, a veces bastante jugosa, que entrega el Estado a algunos establecimientos especiales de salud, por ejemplo la Plaza de la Salud, 3.000 millones al año. Esos recursos se le devuelven al ciudadano, sobre todo al que más lo necesitan, de manera razonablemente proporcional. Depende del ciudadano que usted considere. Si son los directores de esos centros, yo creo que sí. No. Espérese. No, el ciudadano que necesita, que va a la Plaza de la Salud, pero déjeme decirle, donde el gobierno entrega ese dinero, por ejemplo, a la Plaza de la Salud, al Hospital General Plaza de la Salud le dan 333 millones, a CEDIMA le dan 135 millones, y ni siquiera el régimen subsidiado lo cogen. Es decir, hay otro sitio que por lo menos sirve para subsidiar. Y si mi sobrino desempleado tiene por una razón que acudir, por ejemplo, a uno de esos establecimientos, ¿qué pasa con él? Adiós, no lo atienden, o si lo atienden por error y usted no tiene que pagar, lo dejan ahí hasta que usted salga a pedir para que pague. ¿Y qué se puede hacer contra eso? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero es que el Estado debe considerar que si a una clínica no tiene por qué subsidiarle los trabajos, no tiene por qué darle subsidio a esa entidad y agarrar todos esos recursos y convertirlos en afiliación de calidad. Si el gobierno está gastando en este momento 3.000 millones de pesos al año en entrega a entidades que cobran a todo el que va, entonces lo que debe hacer es decir, ¿para cuánto me da esto? Si es del régimen subsidiado, estamos hablando que le da para casi 1.5 millones de personas y al régimen subsidiado. Si es para el régimen contributivo, pues estaríamos hablando que le puede alcanzar para unos 100.000, estaríamos hablando de unas 300.000 personas. O sea, yo lo que creo es que el Estado debe asumir como una línea de cómo que va a garantizar el acceso de servicios de salud, y como les señalaba al principio, lo fundamental es que República Dominicana debe ponerse como un stop a esto, pararnos, discutir cuánto cuesta la cobertura universal de todo lo que es la atención médica en la República Dominicana, entonces rediscutir un tema de financiamiento y de gestión, porque lo que hay ahora ya no sirve. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a hablar en otro momento de política. Está bien, gracias a ustedes. Ampliamente. Doctor Fulgencio Severino, Movimiento Patria para Todos. Su movimiento está... Ya eso está casi listo. Está casi listo. Está en eso. Sí, hombre, está el proceso. Eso no va a haber problema. Quedamos ahí fuera, Mauricio.